Hoy Morena es un partido muy distinto a lo que había sido en los orígenes. La gran mayoría de la ciudadanía concibe Morena como en su acepción moderna, en la acepción que después de este gran cambio de que logró la victoria Andrés Manuel López Obrador en el 2018. No obstante, quienes militaron en Morena desde su fundación, desde el 2014, desde la gran desbandada del PRD, y que se fundó primero como asociación civil, después ya como partido formal, quienes batallaron en las primeras elecciones, la de 2015, 2016 en algunos estados, la derrota importante de Delfina en el 2017 y que resistieron hasta la llegada de Andrés Manuel en el 2018, recuerdan otro tipo de partido, un partido que quizás hoy ya no existe de la misma forma que en esos momentos, un partido que era realmente un partido de bases. Y en ese sentido tenemos a una persona que sí aún lo recuerda. René Sánchez Galindo, gracias por estar aquí en El Ciudadano, un militante fundador de Morena, alguien que lleva en el movimiento desde sus orígenes, en la lucha social durante décadas y metido en la política desde que yo tengo memoria poblana. Y entonces gracias, René, por estar acá. Al contrario, muchas gracias. Para mí es todo un honor participar aquí en El Ciudadano. Muchas gracias. Y pues mira, la verdad es que para nosotros Morena es una herramienta. Y no es que recordemos desde que se fundó, sino incluso desde antes. Siempre, incluso desde su fundación, me tocó participar aquí en Puebla, lo que vimos es que era más importante el movimiento que el partido. Recordarás que el presidente siempre recuerda que propuso a todos los ciudadanos que estábamos en resistencia por la elección de 2006 si convertíamos a Morena en partido o no, a nuestro movimiento. O sea, hicimos la resistencia, después hicimos el movimiento en defensa del petróleo, después el movimiento de regeneración nacional, y ahí se hace una consulta y dice, ¿qué quieren, partido o movimiento? Y la mayoría optó por partido, pero todavía teníamos totalmente claro que eso era un movimiento que utilizaría al partido como una herramienta. Entonces, nunca ha estado en el ADN de Morena, en realidad, como objetivo tener el partido. O sea, el objetivo es la 4T, es la cuarta transformación. Ese es el verdadero objetivo. O sea, poner, por ejemplo, primero los pobres. O sea, por el bien de todos, primero los pobres. Y hay distintas herramientas como el partido. Ahora, eso no quiere decir que puedes hacer lo que quieras con el partido, o puedes hacer lo que quieras con el gobierno, o puedes hacer lo que... No, pero sí ubicarlo en su posición. O sea, sí como fundador morenista, como fundador o participante de la fundación del movimiento que creó al partido, considero que lo más importante es el objetivo. Y, eso sí, siempre estar midiendo si vamos por el camino correcto o no, la autocrítica, revisándonos y haciendo los cuestionamientos. Pero lo único que sí diría es que el partido no es el objetivo. O sea, el objetivo es la transformación. Claro, ahorita se hace el recuento un poco de la lucha por el petróleo y un poco el recuento histórico muy breve de cómo fue creciendo el movimiento. En esa experiencia, ya una vez que se funda el partido en el 2015, 2016, no recuerdo exactamente a qué momento me estoy refiriendo ahorita, estuviste al borde, al margen de ser el representante de Morena a nivel estatal, de ser el candidato al gobierno del estado, por decisión del consejo que te nombra en algún momento, te hace la invitación de participar, que tú declinas y decides no aceptar esa invitación. Cuéntanos un poco acerca de qué sucedió en ese momento. Bien, estuviste a punto de ser el gran representante de la izquierda en el Estado. En Morena, los consejos estatales hacen propuesta y después viene la encuesta y también puede hacer la Comisión Nacional de Elecciones, puede hacer propuesta y ya después la que define al final es la Comisión Nacional de Elecciones, no es el Comité Estatal o el Consejo Estatal. Entonces, bueno, sí, efectivamente fui propuesto por el Consejo Estatal y para la mini gubernatura, que no era más de 2 años. Entonces, en ese momento yo tenía otra responsabilidad, que era la defensa del maíz, una demanda que hasta la fecha sigue sin permitir la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Cosa curiosa que además tenemos un mes que regresó a la responsabilidad a nosotros, porque ahora resulta que el decreto
que emitió este gobierno de la Cuarta Transformación sobre el maíz, también lo estamos deteniendo nosotros, porque ya un colegiado, es que ahora comanda el Poder Judicial, iba a decir que el maíz transgénico no hace daño, y otra vez tuvimos que intervenir. Entonces desde el último mes para acá, otra vez estamos al frente de esa causa del maíz, y en ese momento pues consideramos que lo más importante, como te decía hace un momento, es el movimiento, son las causas, y pues hicimos una valoración y pensamos que era en ese momento lo más importante la defensa del maíz. ¿Por qué? Mira, si vemos por ejemplo el fracking, ¿no? Que es esta perforación de pozos petroleros, y que, no sé, 500 hasta 1000 metros para abajo, y después abren el pozo, no es un pozo normal. Una práctica que daña el medio ambiente. Sí, total, y le inyectan agua contaminada y muchos tóxicos, y sí, haces pedazos. Y bueno, pero eso lo puedes parar. Eso no está vivo, es un daño terrible. El maíz transgénico está vivo, eso no lo puedes parar. Entonces, si tú siembras, nosotros detuvimos más de 3 millones de hectáreas del campo mexicano de siembra de maíz transgénico. 3 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, la verdad, y eso ya no hay marcha atrás. O sea, es como modificar a la especie total, y México es el centro de origen del maíz. Entonces, y la 4T o sea, por ejemplo, las minas, ahí siguen, todas las concesiones que se dieron ahí siguen. Sí. No se dan más. No se ha dado una más. No se ha dado una más, pero en las que estaban. Los permisos de los de fracking, ahí están. Los que se dieron. Entonces, si tú permitías 3 millones de hectáreas, pues ya no había marcha atrás. Y bueno, fue una decisión que tomamos en ese momento para que no haya maíz transgénico en nuestro país. Fue más grande la lucha entonces sí, a favor de la vida, del maíz criollo, de recuperarlo. Sí, a lo mejor la lucha también por impulsar la transformación en Puebla también vale muchísimo, ¿no? No crees que es así fácil. Es una gran causa. Sin embargo, pensé que había otros compañeros que podían hacer esa batalla, y en cambio la del maíz, pues ya estábamos muy especializados nosotros. Yo creo que hoy la clase política o la política mexicana, la política mundial vive una crisis en cuanto a que ya no tenemos políticos hay pocos políticos que realmente sientan algo por hacer política. Yo me he reunido con una gran cantidad de gente cuya única aspiración es hacer dinero o tomar el poder o hacer dinero a través de la toma del poder. Entonces preguntarte, ¿qué causas te duelen? ¿Qué sientes al momento de hacer política? ¿Qué te duele de Puebla, de México? ¿O cuál es tu motivación de estar en esto? Introducías un poco esto del maíz, pero sí. ¿Qué causas te mueven? ¿Qué sientes por hacer política? ¿Cuál es el objetivo de estar en esto? Bueno, ya pasamos a lo individual. La pregunta es para mí, directa, ¿no? Sí, mira, a mí yo me planteo este asunto a mí mismo, como ¿por qué estoy en la lucha? ¿Por qué he participado tantos años y si quiero seguir participando, y estaré desde cualquier trinchera participando? Y para mí yo lo reduzco a que no comparto los abusos, no comparto las injusticias, y no me gusta quedarme callado, me gusta hacer algo. O sea, puedo ser prudente, puedo llegar a acuerdos y todo, pero no aceptar la injusticia. Y yo creo que todos nos vamos acercando a estas luchas por nuestras vivencias que tomamos, ¿no? Entonces, cuando uno ve la injusticia, uno dice, yo no voy a participar en esto. Entonces, nuestro país está lleno de contradicciones. Tú ahorita decías que hay muchos políticos que solamente tienen por objeto el dinero o el poder, y no le tienen amor al pueblo, por decirlo así de simple. En mi caso, yo participo, sí, por amor al pueblo, pero es porque no me gusta que el pueblo reciba abusos, ¿no? Y por eso es que ahora estamos impulsando un proyecto en el que decimos que la Cuarta Transformación llegue a cada hogar, a cada casa. Que si ya llegó, que no te lo quiten, y que no haya abusos, que no haya ahí un intermediario. El presidente acaba de inaugurar la megafarmacia, y decía, también por negligencia, por burocratismo, por abandono, había medicamentos que se quedaban ahí abandonados y que nadie los inventariaba y no se repartían, y entonces un desorden. Sí. Y entonces dice, también la megafarmacia va a tener un mecanismo de supervisión. Entonces, esa parte a mí, yo digo, es que qué abuso que tengas el medicamento
y no llegue, o que alguien se lo clave, ¿no? Eso es lo que a mí me mueve, por poner un ejemplo reciente. Entonces, a mí me gusta participar buscando que no haya abusos. O sea, que nadie, cualquier persona del pueblo, no me gusta que tenga, y si puedo hacer algo, lo hago. Y otro tema que sé que te mueve y que es una inquietud en varias partes del país, no sé si creo que no te gusta mezclarlo mucho con la política porque es parte de la lucha social más allá de lo partidista, pero sí me gustaría que explicaras este tema de la lucha del agua, el derecho de acceso al agua. Ya en Querétaro también privatizaron el agua igual que aquí en Puebla. Es un miedo que la gente vive constantemente con él, a partir de también que empieza a haber una escasez en varias comunidades rurales, urbanas. La Ciudad de México ya tiene grandes faltas de agua, en todos lados empieza a faltar el líquido vital. Entonces también explicar un poco la lucha o qué ves ahí. Tenemos una pésima administración del agua histórica. ¿Nacional o en Puebla? O nacional y mundial. Bien. Sí, realmente no se administra bien el agua porque hay muchos abusos. Eso es lo que te digo que no me gusta. ¿Por qué son estos abusos? Porque unos cuantos acaparan el agua en general y aprovechan para hacer negocios. Y ya la distribución del agua y el tratamiento de las aguas restantes quedan a manos de otros, y esos otros también cometen abusos, también hacen negocios, y la población es la que termina pagando, y el problema va a ser la escasez, o ya está empezando a ser el caso de Monterrey, ¿no? Que apenas con la nueva reconfiguración del cuchillo, que ya terminaron también esa obra recientemente, pues va a aguantar unos cuantos años más, pero en realidad sí se necesita la racionalización de toda la administración del agua. Y sí es una causa política, por supuesto, porque afecta a todos, pero también es una causa social. ¿Por qué? Porque el ciudadano destina una mínima cantidad de sus recursos para el agua, porque tiene otros gastos, ¿no? Incluso antes, hay todavía, en Puebla te encuentras mucha gente que dice, yo no tengo por qué pagar el agua es gratis, ¿no? Porque así era antes. También la escasez del agua ha ido generando, y la mala administración ha ido generando la obligación de pago por el agua. Entonces, como es un mínimo, no te vas a manifestar por eso ahorita. Cuando ya no tengas, quién sabe qué va a pasar. Entonces sí se necesita una intervención social y una intervención en defensa del colectivo, porque si no va a haber una lucha, no va a haber eficacia en recuperar una buena administración del agua. Y por un lado es un negocio de unas cuantas personas, un abuso, un saqueo, y por otro lado es una merma, una gota a gota que le está haciendo a la gente perdiendo su dinero. Y el problema es que lleguemos a la escasez, que ya en colonias ya se está padeciendo, sobre todo en época de secas, ¿no? Ahorita viene otra vez otra época de secas y a ver cómo nos va. Sí, un mínimo histórico de lluvias este año, presas en todo el país que se van secando poco a poco. Oye, un poco regresando a las preguntas generales de análisis político. Sí. A ver, la 4T sigue gobernando, sigue con muy buena aprobación, el presidente con grandes números. No obstante, sí se han perdido ciertos sectores sociales que ayudaron a la victoria en el 2018, alguna proporción de las clases medias, clases académicas y culturales. Sigue siendo posible ganar, especialmente en zonas urbanas. O sea, Morena sigue teniendo la capacidad de recuperar el voto en zonas urbanas que se perdieron en 2021. En 2021 se perdieron casi la mitad de las alcaldías capitales del país. ¿Qué cambios debe de haber o cómo le podemos hacer? Considerando que ahora López Obrador no va a estar en la boleta, que va la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene su propio proyecto, su propia narrativa y que no necesariamente encuesta también en las capitales. Sí, yo creo que tenemos varios retos para el 2024. A pesar de que tenemos una intención de voto altísima, ¿no? Creo que es la elección presidencial donde la izquierda mexicana, yo creo que en la historia, no tenía esta perspectiva de triunfo como la tenemos ahorita, ¿no? O sea, está muy alto a la votación para la presidencia de la República, a unos meses de la elección, o sea, 6 meses de la elección. Sí, ya está muy bien. La ganadora, está muy bien, eso no había pasado, ¿no? Entonces, a pesar de ello, que vamos muy bien y no podemos olvidarlo y hay que seguir trabajando así, hay muchos retos. Uno era el primero que planteabas, que es que se desdibuja Morena
pues sí, eso es un reto, porque Morena no puede estar la transformación por un lado y Morena por otro, ¿no? O sea, eso es también un reto. Y otro reto son las capitales, ¿no? Lo que pasó en 21. Sin embargo, yo veo que 24 es muy distinto por dos razones. La primera es que las elecciones presidenciales despiertan a otros electores que las elecciones intermedias, ¿no? Entonces cambia la configuración del electorado. Sí, ¿no? sí, es una gran diferencia y probablemente eso beneficie a la izquierda, beneficie a Morena, ¿no? Probablemente. Segundo, es muy importante que en este trienio, en esta segunda parte del sexenio, la Cuarta Transformación ha logrado, por un lado, mayores resultados. O sea, este trienio, por ejemplo, no hubo pandemia. Claro. Hubo guerra, eso sí, la de Ucrania fue muy grave por la inflación y todo esto, pero no pandemia. Y segundo lado, pues te da tiempo de terminar las obras, ¿no? O, por ejemplo, ya está el doble del salario mínimo, ya está el doble el programa de pensiones para adultos de bienestar, ¿no? Oye, por ejemplo, si tuvieras que decir algún programa social o obra de infraestructura grande que sea tu favorita, ¿cuál sería? Para mí probablemente sería Tren Maya, me gusta mucho Tren Maya. No obstante, ¿tú qué dirías? Somos programa social. Híjole, bueno. Sembrando vida, adultos mayores. No, el programa social sí, la verdad sí, adultos mayores. Pero de obra, la verdad lo que más me gusta es que es un conjunto de obras. Es comprar Deer Park, hacer dos bocas, reconfigurar las 6 refinerías y hacer 2 coquizadoras. Eso, ¿cómo se dice en una sola? Es retomar la soberanía en la generación de gasolinas. Pero eso, para mí eso es... ¿Por qué esto en un mundo que ya se está moviendo hacia las energías renovables, los carros eléctricos, por qué esto sería tu favorito? Bueno, quizás son las que más no les gusta a la derecha, más critica al PRI. No, ese es puro cuento, ¿no? Claro que les gusta porque ellos eran los que se beneficiaban con la importación de la gasolina, ¿no? O sea, es un cuento de que ellos quieren las energías, o sea, no, eso no es cierto. Esto es un mundo de negocios. El petróleo, como repite el presidente que decía Rockefeller, ¿no? El petróleo es el mejor negocio del mundo y el petróleo mal administrado es el segundo mejor negocio del mundo, ¿no? Y sigue siendo eso. No, sí hay una transición, por supuesto que sí vamos para allá, llegaremos en 40, 50, no sé cuándo vamos a llegar a esa etapa de la transición energética, pero de todas formas, ¿qué significa la transición energética? La transición energética significa una nueva forma de que el mundo se mueva, con menos contaminantes de hidrocarburos o de energéticos o combustibles fósiles. Eso significa, ok, y mover al mundo es dinero, es finanzas, es recurso público, es inversiones. Ok. ¿Cómo te va a servir no hacer negocio, no tener soberanía energética para después sí tener soberanía energética? O sea, de todas así fuera en 5 años la transición, sirve ahorita tener las refinerías, porque llegas al mundo con el control. Si llegas sin control, o sea, llegas a la etapa de transición controlando. Yo antes ponía el ejemplo cuando me dedicaba mucho al petróleo, de que es como controlar tu refrigerador. O sea, si tú permites en tu casa que tu vecino controle lo que está en tu refrigerador, pues ya perdiste todo en tu casa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Eso significa 2 bocas. Son varias, 2 bocas es un cachito. 2 bocas, 6 reconfiguraciones de las refinerías, 2 coquizadoras, 2 plantas coquizadoras y Deer Park. Deer Park de poco se habla, de poco mucho. Sí, todo eso junto nos va a permitir controlar, digamos, que nuestro refrigerador, nuestra energía de nuestra casa llamada México. Entonces, para mí eso es muy, muy importante. Quizás una de las instituciones peor evaluadas en el país, a lo mejor solamente por encima de las policías municipales, es el Congreso. Sí, totalmente. Nadie quiere a los diputados. El Congreso en general es una institución terriblemente mal evaluada. La gente tiene mala opinión de los diputados, de los senadores, los tiene considerados como ignorantes, como gente que no camina. Y este sexenio en muchas ocasiones se han traducido a ser levantadedos para sus partidos correspondientes. Gente que únicamente se presenta 3 días a la semana en la Cámara y vota de una forma u otra. Ya no hay parlamentarios, ya no hay gente que se dedique, o hay una crisis también de parlamentarios. Hay menos, sí, los líderes de las bancadas son los únicos que acuerdan y el resto se dedica a levantar un poco la mano. Yo comparto esa crítica que hace el pueblo de México.
Tú aspiras a una diputación, te registraste para ser diputado federal en el Distrito 6 de Puebla. Un poco, ¿cómo concibes el rol del legislador? O sea, ¿para qué esto? ¿O qué sería tu función? ¿O cómo te entenderías a ti ya sentado en una curul en San Lázaro? Sí, mira, yo siempre he tenido una respuesta para eso, pero quiero dar una antes, que ahora está generando la cuarta transformación. Porque si tú vas y tocas las casas, no pocas van a salir, te van a decir, bueno, órale, vamos a apoyarte, pero lo que queremos es que cuides al presidente. Lo que queremos es que apoyes al presidente. Lo que queremos es que si lo atacan al presidente, los del INE, los del Poder Judicial, tú lo defiendes y no te quedas callado. Entonces, eso es, la verdad, a mí me llamó mucho la atención, ahora que he estado yendo con las personas. Entonces dicen, sí hay una postura de que sí tienes que hacer un trabajo, y tu trabajo es apoyar a la cuarta transformación. Eso es una exigencia, no de todos, pero sí de muchos. O sea, sí llama la atención, porque además que sea espontáneo, o sea, no es que yo llegué y les pregunté, oye, ¿quieres que defiendan? No, la gente te lo dice. Pero sí te atreverías a pararte en tribuna entonces y hablar ahí, no, encarar. Sí, pararse en tribuna es también atreverse a que te empiece a gritar el PAN y el PRI, que te empiece a decir... No, eso no hay problema, eso lo hemos hecho en otros espacios y en otros... Sí, eso al contrario, creo que es parte del trabajo, ¿no? Claro, hay distintas estrategias, no todo es la tribuna, pero sí es una herramienta, por supuesto. Yo digo que la tribuna es la última, O sea, hay que hacer 1000 cosas antes y en tribuna es la que refleja tu trabajo anterior. Entonces, ¿entenderías tu rol entonces en un sentido de la defensa del proyecto, la defensa permanente del Sí, proyecto? por supuesto. Y sabes que también esto que, por ejemplo, decíamos hace un momento de la supervisión, que decía el propio presidente, lo acaba de decir, es que lo traigo es la gran cosa lo de la megafarmacia. De verdad. Es que es todo un análisis de distribución, de supervisión y de que le llegue al individuo su medicamento. Esas tres cosas. Y en el punto de la supervisión, el propio presidente lo decía, es que lo que necesitamos es que haya democracia para que haya quien vigile que efectivamente los medicamentos lleguen a su punto. Yo creo que ahí está la clave del trabajo que sí deben de hacer los legisladores. Porque si no hay una persona que se asegure, imagínate que tuvieras 300 responsables en el país, hombres y mujeres, diciendo, esos 300 se van a asegurar de que a cada hogar llegue lo que tenga que llegar de la cuarta transformación, ya sea servicio, obra, apoyo, programa, que estén trabajando para eso. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. Yo digo 300, pero pues podría ser con 150 alarmas también, ¿no? O sea, con los que sean, te distribuyes el país y además estarían los senadores y además están los locales y además, o sea, hay con qué asegurar, defender que llegue la cuarta transformación y verificar, hacer real, dice la Constitución por ahí en un articulito, hacer efectivo las normas, las leyes, los programas, los presupuestos, hacer efectivo. Y yo creo que ahí deberían estar y deberíamos estar llegáramos al Congreso. Sí, y también en los estatutos del partido se menciona que dentro de las obligaciones de cada militante está el asumirse como un vocero de la transformación, está esa obligación, me parece una respuesta adecuada. Ya como para finalizar, en un mundo ausente de ideología, donde ya la derecha se desdibuja, la derecha se convierte en realmente la aspiración del dinero, y la izquierda también empieza a desvanecerse de alguna forma en una destrucción de las grandes narrativas, una ausencia de ideología por todos lados. ¿Qué significa ser de izquierda? Mira, a mí me gusta la definición de 3 elementos. Que ser de izquierda es ser honrado, ser de buen corazón, y la que no se dice muchas veces es ser avispado. Porque yo creo que si no estás atento a los abusos, terminas solapando a la derecha, ¿no? Terminas así como... bueno, yo no estoy de acuerdo que el candidato de Argentina haya felicitado, el candidato de izquierda de Argentina haya felicitado al candidato de derecha por haber ganado la elección en Argentina. Yo creo que le reconoces, pero ¿por qué lo tienes que felicitar, no? O sea, yo creo que ya está tan desdibujado, ya son tan buena onda que... No, o sea, hay que tener una postura firme. O sea, tú le vas a entregar el recurso de los argentinos a las empresas transnacionales. Y estoy en contra, y no te voy a felicitar porque ganaste. Reconozco que me ganaste, pero de ahí a que te felicite, pues no te voy a felicitar. Ser izquierda es ser honrado, es ser... De buen corazón.
Y avispado. Y avispado, sí, que no te vean la cara, ¿no? ¿Y René Sánchez Galindo es un hombre de izquierda? Por supuesto. Pues muchas gracias, René, y la mejor de las suertes en tu aspiración. Muchas gracias.